¿Tereré? Sí, no toma tereré. Oh, necesitamos tereré. No me voy a hacer Ah, no, ahí viene Marco. Ahí viene Marco. Al fin, menos mal era las 5. Él trae el termo que vos pediste. Sí, ¿Sabes lo del ese es el termo? termo. Ese es el Ese es el termo. Ey, menos mal era las 5. No le digan que está caliente, no le digan que está caliente. Ah, no. Ese varón. Hola. Espérate, hermanita. Perdón, por favor. Menos mal era las 5, bro. ¿Este está frío? Ese es el, Sí, ese varón. es el tereré. Se ¡Ey! me- ¡Hola, Guille! ¡Ey, ¡Ya viene! Ese varón. Sentate acá, Guille, porque si no, no te voy a ver. Che, me puedo sentar encima de tu... No, dale los dos si quieres. Ahí tiene el chorro blanco. Yo te quiero ver, Mari. Nunca entiendo Claro. este termo. O colaborati fuertísimo. Sí o sí, un Espera, aplauso a espera, Tito, un espera. aplauso a Tito. Rompiste mi termo. Rompiste el termo, Tito. No entiendo. Mi amor, deja que yo Bueno. Bueno, basta, no importa, no pasó No nada. se rompió, Ceci va a No, cebar. no se rompió. Mira. Pero ¿qué pasa? Este no ¿Qué sale, pasó? ¿verdad? Me imagino que no sale de todo. Bueno, Bueno, ¿cómo Todo están? entra. ¿Todo bien? ¿Hace cuánto vos estás, cabrón? Contame, no, por favor. Yo no sé. Está Hace un quemando tiempo, de su Acá no hay palabra. entrada en carne, ¿verdad? ¿Qué? Espíritu nomás. Acá es espíritu, ¿verdad? Acá me todo espíritu. Te va a quemar como la vida, maní, pero... Ay, Juan. ¿Cerrelo? Sí, sí, ya está. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Tranquilo. ¿Qué hay acá? Calor, tereré, Juan. pidan más. Juan, Hola. no sé qué simpático sos. Pidan más tereré. José, querido. Sí, este tereré es el tema. Si el termo que tal, el termo pero sigue diciendo. Esto es la posición, eso es lo que pasa. Y bueno, Salve. Sí. Volviendo al... Al tema. ¿ya empezaron algo? ¿Tocaron un tema? ¿Qué pasó? Y... Sí, La varón. pasada estuvimos hablando del amor de Dios. Y queríamos hablar, o sea, de repente se pusieron a pensar verdaderamente que Jesús, el Hijo de Dios, fue hombre. ¿Verdad? No ¿Sabes? se pusieron, pero en serio, imagínatelo. Jesús, el Hijo de Dios, el que está sentado en la gloria, en el cielo, viene y es hombre como nosotros. ¿Sabes Imagínense qué? lo que- Hay algo que a mí me impacta, que él se fue al desierto y tuvo tentación, o sea, hasta eso fue, para no decir de que no lo podemos decir, no, Jesús no tuvo tentación, hasta eso pasó. Fue lo primero Fue que pasó él. Sí. Claro, aparte, primo, vos te pones a pensar. Y Jesús también tuvo tentaciones de mujeres. O sea, no solo en el desierto, también era hombre. Tuvo tentaciones de mujeres, tuvo tentaciones en todo. Y realmente. Muchos ponen la excusa de que Jesús era el Hijo de Dios, pero realmente fue hombre y pasó todo lo que nosotros pasamos. Y él no fue pecador. O sea que si. Por algo la Biblia dice puesto el ojo en Cristo, porque para ser perfectos tenemos que ser como Él. Y Él fue hombre, o sea que podemos ser perfectos. ¿Entiendes? Y hay un versículo que me gusta mucho y es prácticamente un versículo que está todo el día en mi vida, en mis pensamientos. Es que Él, dice la Biblia, que Él sabe nuestras tentaciones. Y Él está ahí para sacarnos, como dice bíblicamente, no me acuerdo exactamente el versículo. ¿Alguien sabe? Conozco el contexto, pero algo que más me maravilla nomás es que justamente lo que compartía con los chicos, el versículo de Filipenses, ¿verdad? En donde dice que él, siendo Dios, no utilizó como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de hombre, ¿verdad? Y eso es lo que más nos impresiona porque muchas veces creemos que Jesús fue 100% Dios y la gente suele decir, bueno, es fácil porque Él fue Dios, pero en verdad fue hombre, Sí. porque se despojó a sí mismo y no se hizo semejante a Dios, dice. Es lo que más nos sorprende, Se ¿verdad? se humilló totalmente. Vino y fue siervo. Listo, soy siervo. Y fiel hasta la muerte, dice. Y conste que él dice, ¿cómo es el tema de eso de la copa? O sea, él mismo fue hombre y se pasa de mí apartó esta del, copa. sí, se apartó del Cuando Padre. voy a morir. Y O sea, él mismo y todo no En quiso la hacer cruz. la Él voluntad. no quiso morir en la cruz. No quiso, no, ya está viva la Pepa. Claro. Él Claro. aceptó la voluntad del Padre. Y lo que más me sorprende de ese contexto, nomás, Guille, que yo creo que llega. Imagínate que Jesús en más de 2 ocasiones ¿Cuándo fue quieren? junto a sus discípulos. ¿Quieren, chicos, Terera? Juan. Lo que más me sorprende, más atiendan esto. Dice en la Biblia que Jesús, más de 2 oportunidades, se acercó a sus discípulos y decir, no pueden velar conmigo 1 hora. Y si él estaba orando en ese momento para pedirle a Dios que quite ese trago amargo, habrá sido por más de 2 veces. Porque dice que 2 veces fue junto a los discípulos. Dice que la tercera vez cuando vino a orar, dice que ahí fue que le dijo, quita de mí esta copa, este trago amargo, pero que no se haga lo que yo digo. Sí, no tuvo palabra. La parte que más me llama la atención también cuando dice en la Biblia que Él sudó sangre. Y está científicamente comprobado que los humanos pueden sudar sangre, pero tiene que ser en En un una nivel de preocupación agonía, y
en un estrés Ah, bueno, tan bien. alto, Pues una imagínate adrenalina tan que alto saber para cómo que... te hacía morir por la gente que ni ahí. Sí. Y no solo eso, cargar con todos los pecados. Siendo hombre. Siendo Siendo inocente, hombre. siendo inocente. Siendo que él no conoció pecado. Claro, eso es lo que más... Mucho tiempo yo creí que Jesús en verdad murió en una cruz. Y el otro día yo estaba orando y recibí una revelación que le compartí a muchos de los chicos. Y fue sorprendente y quiero compartir con ustedes. Imagínense que la Biblia dice que Getsemaní en hebreo significa prensa de aceite. Y dice que la prensa de aceite es un lugar de mucha opresión, ¿verdad? Obviamente. Y por eso él sudó sangre, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que de repente pareciera ser que... Sí, perdón. De repente pareciera ser que esa agonía que él tuvo, ¿verdad? Fue transmitida no solamente, muchas veces yo creí que él murió en la cruz, ¿verdad? Pero ahí fue su muerte verdadera, cuando él decidió hacer la voluntad de su padre. O sea que imagínense, muchos dicen que él murió en la cruz, pero él ya murió en Getsemaní, porque fue ahí donde él decidió entregar. Y lo más sorprendente es que imagínense que por toda la madrugada le estuvieron buscando los romanos para apresarle. Y justo en el momento que él dejó de orar, dijo, hágase tu voluntad. Justo en ese momento dice, levántense, porque los que me han de entregar se acercan. ¿Cómo fue Dios, verdad? ¿Cómo él respetó la decisión de Jesús? Pero hasta el último momento. Hasta su hijo. Eso es lo que más nos sorprende. Hasta su hijo le dio libre albedrío. ¿Y Claro. se acuerdan ese versículo, el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Jesús lloró. Sí. O sea, él vino a mostrar que también tenía ese sentimiento, ¿verdad? Muchas Exactamente. veces de llorar y siendo hombre. Yo creo que muchas veces a nosotros nos vendieron un Jesús místico, así. Un Jesús. Sí, ojos claros. Pero Jesús- No, Jesús era hombre así. Y lo más, y él le Claro, escupía a la baño, gente y no sanaba. sé. Pies Él le escupía a la gente. sucio. Él le Sí, o escupía sea, a la gente y imagínate se lo sanaba. horrible. Perrito venía acá. O sea, que era directo, Le sencillo. hago una pregunta. ¿Cómo le ven a un Jesús en el siglo XXI? Híjole. Directo. Yo creo que iba a estar evangelizando Facebook, Radical. Twitter. Pero... Iba a creo usar todos que- los medios también. Yo creo que haría lo mismo. ¿Usted en cree ese que Jesús tiempo. tendría BlackBerry? Y no sé. No creo, no sé. Yo creo que Jesús Sí. tendría Si Facebook y es BlackBerry. para- ¿Saben si por es qué? para predicar el Porque es evangelio, una manera de Predicar. impactar. Porque ¿Saben hay que yo otra también yo creo? manera. Creemos muchas veces que Jesús fue un Dios que solamente se adecuó al sistema de aquel entonces, ¿verdad? Imagínense una cosa. Yo creo que si Jesús estuviera en este siglo, yo creo que si Pablo estuviera en este siglo, yo creo que él utilizaría todas las herramientas necesarias Claro para que transmitir sí. el Evangelio. Muchas veces nosotros no queremos ser parte mucho del mundo, pero imagínense, Jesús decía por sus discípulos, Señor, yo te pido por ellos, porque quizás no pertenecen al mundo, no son parte del mundo, pero viven en él. Así es que muchas veces nosotros tenemos que utilizar lo que hay acá Sí. para transmitir sin contaminarnos. ¿Qué piensan? Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo. Por eso, yo creo Por- que desde- si hay una cámara que me puede enfocar, ¿cuál es? Por eso dice en la Biblia, yo creo que uno de los versículos más impactantes y que más tenemos que centrarnos dice, puestos Los los ojos en Jesús. Amén. Y anteriormente dice que tenemos una nube de testigos. Yo creo que esa nube de testigos dice lo mismo que puedo decir Marco, que usemos todos los medios y que pongamos nuestra vida en Jesús como Él obró, siendo hombre a través del Espíritu Santo. Jesús sí o sí iba a estar acá. Bueno, en definitiva, ¿qué podemos quitar de Jesús? ¿Qué pueden decir ustedes de Jesús? El amor, perdón, gracias. Jesús es El todo. hombre, es Dios. La Y es imagen nuestro perfecta. amigo. Y es nuestro modelo a seguir. Siendo Dios fue hombre, siendo rey fue siervo. Un siervo rey. Lo sabio que fue. Un siervo rey. Mi, Así es. mi meta es llegar a la estatura y plenitud de El Hijo del Hombre Yo no creo vino que para esa debe ser servir. La nuestra meta para del ser cristiano es eso. No para servir. ¿Qué pasó, Illa? ¿Qué dijiste? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en rescate. Porque él fue un buen líder. Porque si vos te pones a pensar, él vino siendo rey y sirvió. Y sus discípulos le seguían la corriente. O sea que él servía y todos servían El atrás rey- de él. Ese y es el- el buen Y líder. el rey no Claro. tiene servicio. Claro. O sea que en Sí, él- definitiva Jesús es el hombre Un rey que perfecto. sirve. Por así Claro. decirlo. Es nuestro Con la ayuda del modelo a seguir. Espíritu Santo. Amén. Claro, porque era guiado por el poder del Espíritu Santo. Y sin él no iba a morir. Sin el Espíritu Santo. O Nos iba a sea, entregar. yo vivo por creo que Jesús, para por Jesús. eso De el esto Espíritu Santo podemos es que te hablar da- tanto tiempo, Te da ¿verdad? el Sí. poder para Pues poder sí, que morir. continuamos la próxima. Sí, Porque yo creo te que da- sí. Estamos corto de tiempo. Hace calor y Jesús está fue caliente amor. el piso. Y sigue siendo amor. Amén. Y es, Nuestro- y es la esencia del Nuestro amor. ejemplo. Vamos a poner nuestro ojo en él. En nadie más. En él. Directo. ¿Nos vamos? Dale. Vamos. Se acabó lo del agua. Se acabó el agua. ¿En serio? ¿Qué va a hacer ahora, Marco? Y yo tengo que irme ahora Entonces, a un grupo María Fabio. Chao, Gracias, chicos. gente. Nos vemos. Gracias. Se acabó el agua. Que Dios te bendiga. Ay, mi cola estaba caliente. Fue tu cumpleaños, ¿eh?
tereré? Sí, no toma tereré. Oh, necesitamos tereré. No me voy a hacer Ah, no, recargar. ahí viene Marco. Ahí viene Marco. Al piño. Sentate acá, Guille, porque si no, no te voy a ver. Che, me puedo sentar encima de tu. No, dale los dos si quieres. Ahí tiene el hecho blanco. Yo te quiero ver, Mani. Nunca entiendo tal? este termo. Poco laborati, fuertísimo. Sí o sí, un Espera, aplauso a espera, Tito, un espera. aplauso a Tito, Tito. rompiste mi termo. Rompiste el termo, Tito. No entiendo. Mi amor, deja que yo Bueno. Bueno, hasta no importa, no pasó Bueno, No se nada. rompió, Ceci va a No, cebar. no se rompió. Cuidado. Pero ¿qué pasa? Este no ¿Qué sale, pasó? ¿verdad? Me imagino que no sale esto. ¿Para Bueno, ¿cómo Todo están? entra. ¿Todo bien? ¿Hace cuánto vos estás, cabrón? Contame, no, por favor. Yo le sé. Está Es un quemado, tiempo, pero Acá no hay entrada en carne, ¿verdad? ¿Qué? Espíritu nomás. Acá es espiritual, ¿verdad? Acá me todo espíritu. Te va a quemar como le había, Mani, pero... Ay. Vamos. ¿Se arregló? Menos mal era las 5. Entra el termo que vos pediste. Sí, ¿Sabes lo del ese es el termo? termo. Ese es el Ese es el termo. Ey, menos mal era las 5. No le digan que está caliente, no le digan que está caliente. Ah, no. Ese, Hola. bro. Cállate, hermanita. Perdonen, por favor. Menos mal era las 5, bro. ¿Este está frío? Ese es el Sí, varón. termo. ¡Ey! No, no. ¡Hola, Guille! ¡Ahí viene! Ese, bro.